una injusticia que le han hecho a él y a sus hermanos, que también son docentes, que también son profesores. Estamos en contra de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. ¿Ustedes están a favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? No, estamos a favor. A favor del acuerdo de transformación. Porque en el caso de mi hermana, que es el más delicado, a ella le provocaron un daño mental las mismas autoridades precisamente. ¿Por qué? Porque no se prestó a los malos manejos, a la corrupción. Mi madre demandó a Petróleos Mexicanos por un accidente que tuvo mi padre. Y a Pemex, ¿verdad? A Pemex. Y que le causó la muerte a mi padre. Mi padre era petrolero, ¿no? Hacía caminos. Acá, en Daguyala, acá no, hombre, acá no, acá no estoy, hombre. No, irá a cabela, irá a durar sin pur, no durari. O sea, ni siquiera por considerarse que ustedes pertenecen a una cultura viva, ni siquiera por eso tuvieron contemplación de poder hacerle justicia, ¿no? No, eso, señores, no, al contrario, si eres de comunidad indígena no tienes derechos de nada, pero si eres delincuente sí tienes derechos. Hola, bienvenido a RNPP. Si te gusta y consideras que es importante el trabajo que realizamos, no te olvides de darle me gusta a este video o transmisión en vivo. Recuerda que cuando más me gusta o likes tiene este video, el algoritmo de Facebook y de YouTube van a recomendar este video a más usuarios y de esta manera vamos a poder llegar a más personas, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Y recuerda que darle me gusta o like a este video es totalmente gratis. Y no te olvides de comentar, pues tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video o transmisión en vivo a tus grupos de WhatsApp, Facebook u otra red social. De esta forma, esta información llegará a todos los rincones del Perú y a otros países. Y lo más importante, si nos estás viendo desde el Facebook, sigue esta página de noticias haciendo clic en seguir. Luego haces clic en los tres puntitos, vuelves a hacer clic en invitar amigos y selecciona a los contactos que consideres que es importante que conozcan esta información. Y si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete a este canal haciendo clic en suscribir, luego haces clic en la campanita para que te avise cada vez que estamos haciendo una transmisión en vivo o estamos subiendo alguna información importante. Yo soy José Luis Manrique y esto es RNPP, Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú. Somos prensa alternativa independiente, la verdadera prensa del pueblo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo va a depender de que a qué hora estés viendo esta transmisión en vivo. Nos encontramos en el país hermano de México, para ser más exacto, nos encontramos frente a la Suprema Corte de Justicia de México, ¿no? En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Rigoberto Gutiérrez, que él tiene una demanda ya desde hace muchos años, desde el 2014, pero según nos comenta, esto viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Es sobre una injusticia que le han hecho a él y a sus hermanos, que también son docentes, que también son profesores. Luego tenemos también a otros hermanos también que están exigiendo justicia acá frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Vamos a conversar con ellos. Vamos a hacer primero una pregunta para aclarar esto bien y no se malentienda. Ustedes están acá protestando, exigiendo un derecho, ¿verdad? Ustedes están protestando en contra del gobierno, están a favor, están en contra del gobierno actual. No, estamos en contra de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Nosotros somos 3 hermanos maestros del estado de Sinaloa, que se nos violentaron nuestros derechos humanos y derechos laborales, que también son humanos. Entonces nosotros ya agotamos el principio de definitividad, que consiste
en agotar todos los recursos. Antes de entrar más a fondo, entonces hay que aclarar eso, ¿no? Porque muchas personas pueden tomar esta transmisión y pueden tergiversarla, diciendo de que están protestando en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que quiero aclarar primero antes de comenzar la entrevista. Sí. ¿Ustedes están a favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Estamos a favor. A favor de la cuarta transformación. Porque nos han estado violentando. La Suprema Corte de Injusticia de la Nación, que es de injusticia, no de justicia, es de injusticia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es aquí en contra de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Nos venimos desde el estado de Sinaloa porque ya agotamos todas las instancias. Ese le corresponde. Tenemos un tribunal, ya agotamos desde los jueces de distrito, tribunal colegiado de circuito, y ya llegamos hasta la Suprema Corte. Ellos han sido omisos en resolver nuestros amparos. Y les decimos nosotros a ellos, a los ministros, ¿cómo es posible que para los criminales sí existan derechos humanos? Cuando la policía los agarra a los criminales, a los 3 días los suelta el juez y dice que los soltó porque le violentaron sus derechos humanos. Y los que trabajamos honestamente, tenemos años, nuestros amparos están en la ciudad de Mazatlán, en un tribunal colegiado de circuito, y no se resuelven. Para nosotros, los que trabajamos honestamente, no existen derechos humanos. Lo que estamos solicitando a la Suprema Corte de Injusticia de la Nación es que se atraigan los expedientes para que los revisen y se resuelvan conforme a derecho. No estamos pidiendo más. Ok, vamos a ir al principio de todo este problema. ¿Nos puede resumir, por favor, brevemente, de qué consiste su problema? ¿Cuál es la injusticia que han cometido con usted y con sus hermanos? En el caso de mi hermana, que es el más delicado, a ella le provocaron un daño mental las mismas autoridades precisamente, ¿por qué? Porque no se prestó a los malos manejos, a la corrupción. Los 3 hermanos, los hermanos Gutiérrez Martínez, siempre hemos estado en contra de la corrupción. ¿La corrupción en dónde? En nuestros centros escolares, en las escuelas secundarias técnicas, en el estado de Sinaloa. Nos violentaron. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde toda la vida, porque desde que inicié yo a trabajar, yo 40 años de servicio en el 2020. Y desde eso, siempre, desde esas fechas para acá, hemos sido hostigados, acosados laboralmente. Por no querer ser parte de la corrupción. De la corrupción. ¿Qué tipo de corrupción ocurre en este centro educativo? En el centro educativo es que se robaban las cosechas en las técnicas agropecuarias. En el caso de mi hermana, que trabajaba allí, se robaban las cosechas. Maíz, son 20 hectáreas de riego que levantaban cientos de toneladas allí y se perdían los camiones. Se extraviaban esos camiones llenos de semilla. Allí había apicultura, pollos, había chorizo, hacían todo apicultura. Y todo ese dinero se perdía, automáticamente desaparecía. Los directivos y un grupo de maestros se robaban ese dinero. Y esa fue la causante de que... Y ustedes no quisieron ser parte de eso. No. Y es por ello de que vino el acoso. El acoso, hostigamiento, al grado que la propia Secretaría de Educación Pública ordenó a la policía para que la sacaran del aula donde estaba trabajando con sus alumnos. ¿Está hablando de su hermana? De mi hermana. Al aula mandaron la policía y la sacaron delante de sus alumnos como una delincuente porque el director les pidió. ¿Cuando estaba dando clases? Cuando estaba dando clases de secundaria. ¿Eso en qué año fue más o menos? Se fue en el 2015. En el 2015. 2014, 2015. La policía irrumpió en el aula donde ella estaba dando clases con todos sus alumnos. Y la sacaron que como una delincuente, la sacaron que porque no pertenecía a la institución. Entonces, ¿qué se hizo? Aparte de que la sacaron, le rescindieron su contrato de 26 años de servicio. 26 años de servicio en esa misma institución. A manera de represalia, por no prestarse a los temas de corrupción. Y una consulta, ¿ustedes no se prestaban al tema de corrupción o es que también estaban denunciando esos actos de corrupción? Es que los denunciábamos públicamente, nunca nos prestamos a esa situación y eso es precisamente lo que estamos pagando. Durante todas esas fechas, todos esos años, hemos sido hostigados y acosados laboralmente por las propias autoridades educativas. ¿Qué pasó? Que promovimos la demanda porque le rescindieron su contrato. Se llevó el juicio por todas sus etapas y salió favorable, donde se ordenó reinstálese y páguese los salarios que hay. Ahora la pregunta es,
la policía, para que pudiera irrumpir dentro de un centro de estudio cuando estaba laborando su hermana, ¿tenían alguna orden judicial Nada. para que pudieran hacer eso? No existía. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Quién les mandó en tal caso? Esto, el director de la institución le pidió, pero con anuencia de allá del Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas de la ciudad de Culiacán. Le ordenan al ¿Nos ponemos director. un poquito más acá, por favor, para poder ahí está, para que se note. Ahora sí. Entonces, me decía que El director de la Escuela Secundaria Técnica le pidió, le solicitó a la policía que la sacara porque no pertenecía sin ningún documento legal. Como o sea, una delincuente. o sea, abuso total de la fuerza, uso Todo. indebido de la fuerza. Todo. En tal caso, hasta podría llamarse usurpación, porque no tenía No. la facultad, porque no tenía una orden judicial. No tenía ni ninguna fiscal, orden supongo. judicial. Eso fue totalmente ilegal. ¿Y qué pasó? Que promovimos, como le repito, el juicio por todas sus etapas hasta lograr que se reinstalara. Y se reinstaló por medio de la fuerza pública porque no querían reinstalarla cuando ya había una resolución del Tribunal Colegiado de Circuito de Mazatlán. Ustedes apelaron, Hicimos lucharon, todo y salió a favor de ustedes. salió a favor de ella. Y a consecuencia de la manera como se reinstaló y se le pagaron, porque se le tuvo que embargar cuentas a la Secretaría de Educación Pública, se le embargaron unas cuentas para pagarse precisamente los salarios caídos. Todo O eso. sea, el tiempo que no es que por culpa de esa acción no pudo trabajar, tenían que reconocer. Sí, y eso fue precisamente la causa que le provocaron un daño mental, Claro. que ese se es. llevó un juicio también que se llama de interdicción, donde 3 peritos en la materia de psiquiatras le diagnosticaron precisamente un problema mental, al Claro. grado de que la declararon interdicta, incapaz mental. Claro, porque es una acción en la que pues entra la policía en un lugar donde tus alumnos te están viendo, en donde de una u otra manera el profesor lleva una reputación también que va cuidando para que después de un momento a otro venga la policía y lo saquen como delincuente. Eso debe ser psicológicamente un golpe muy muy fuerte. Sí, efectivamente. Ahora, pasó todo esto, ¿a ustedes qué le hicieron? A usted, por En ejemplo. el caso mío, ahora que me iba a jubilar, pedí mis ahorros y todavía es fecha que no me los dan. Promoví los juicios que son los que se encuentran en Mazatlán sin resolver. Aquí no, se no le están dando como una especie de jubilación, como los ahorros que usted tenía por los años que ha por los trabajado. años, 40 años de servicio. O sea, no no, me los han no dado. se lo quieren dar. No. Y ese es un derecho que a usted le corresponde. Sí, pues es mi dinero que aporté durante 40 años. Y eso está en manos de quién. O sea, ¿quién es el que no le quiere entregar a usted? Pensionista, El pensionista. pensionista. En el que usted está haciendo ahorita en este juicio, ¿no? Sí, lo tengo aquí lo tengo en el Tribunal Federal de Conciliación y O Arbitraje. sea, son varios juicios los que usted Sí, está es llevando. que son varios juicios porque nos han estado bombardeando por todos lados. Ahora bien, nosotros conversamos hace unos días, me estaba contando su caso y me comentó que a raíz de la necesidad de buscar justicia, usted tuvo la necesidad de estudiar usted mismo derecho Sí, tuve para que usted derecho. mismo se pueda defender Sí, y pueda defender a sus hermanos. Sí, llevamos los juicios de los 3. Yo llevé los juicios de mi hermana, de mi hermano y el mío, y todos salieron favorables. O sea que esta búsqueda de la justicia en usted le llevó a que usted se preparara también Sí. de manera penal, de manera en derecho. Todo eso, ¿por qué? Porque el único pertrecho que tenemos los trabajadores de la educación es el sindicato, y el mismo sindicato coludido con la Secretaría de Educación Pública. No había defensa, y ese fue el motivo por el cual que tuve que estudiar derecho para defendernos. Yo llevé todos los juicios, se ganaron en esa etapa que estamos ahorita, que fue precisamente donde reinstalamos a la maestra. A mi hermano se le pagaron, se le deben salarios caídos ya Ya, condenados. eso también le hicieron a su Son A 3 mi hermano, hermanos, sí, ¿verdad? Son somos 3 3. hermanos. Y a los 3, Por no prestarse al tema nos de corrupción. rescindieron los contratos y llevé yo los juicios y salieron favorables, nos reinstalaron a los 3. ¿En qué más le perjudicó dentro de su carrera como docente? Porque me debe suponer que ha hecho una línea de carrera en todo este Sí. tiempo que ha estado estudiando. ¿En qué más le perjudicó esta injusticia que hicieron con usted, ¿no? Es decir, no solamente en el sueldo, no solamente en el trabajo, me contó que también no pudo escalar profesionalmente. No, pues se me afectó, imagínate, ni siquiera carrera magisterial.
presentaba los exámenes y no aparecía nunca nada. A manera de represalia. De represalia. No pudieron hacer de que usted pudiera avanzar en su carrera, en su profesión. Y me han dañado en forma personal también mi reputación como maestro. Estos 40 años que tengo de servicio los tengo en la misma institución, los tuve en la misma institución, secundaria técnica número 33, y los mismos años que quisieron correrme y nunca pudieron. ¿Por qué? Porque tenía yo el apoyo de mis alumnos y los padres de mis alumnos, pero la Secretaría de Educación Pública siempre trató de correrme de la institución, hasta que en el 2020 me jubilé por mi propia voluntad, de los 40 años de servicio en la misma institución. Ahora bien, ya para resumir todo esto, ¿qué es lo que está pidiendo en estos momentos? ¿Qué es lo que está? Porque vemos, y según la información que hemos podido recabar, usted viene todos los días, desde hace varios años, sí, todos los días, 3 años aquí. 3 años que constantemente viene todos los días a pedir justicia, a pedir justicia. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que en estos momentos necesita que avancen en su legado? Le estoy pidiendo, con fundamento en el artículo 8º constitucional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les estoy pidiendo que atraigan los expedientes para que los resuelvan, que se den cuenta que tenemos un poder judicial podrido desde jueces, magistrados. Allá están los jueces, los magistrados que no resuelven, los señores estos de Mazatlán, no están resolviendo, dicen que carga de trabajo. ¿Cómo es posible que para los criminales sí existan derechos humanos y para nosotros no? Ahí duermen el sueño de los justos nuestros amparos. Ese es exactamente lo que estamos pidiendo, que se resuelva conforme a derecho y que se revisen los expedientes, que se atraigan. Ya agotamos el principio de definitividad, ya el recurso de revisión, el recurso de queja. O sea, ya agotamos todas las instancias, la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y no pasa nada. Ya solicitamos, o sea, todo está en manos de la Suprema Corte de Justicia, que debe ser de justicia. Aquí es donde estamos precisamente solicitando que se atraigan los expedientes, que se revisen y que se resuelvan conforme a derecho. No estamos pidiendo más. Ahí están las pruebas, ahí está todo, que sea conforme a derecho, no estamos pidiendo más. Ok, muchas gracias por su declaración. Gracias. Esperemos que se obtenga justicia, ¿no? Y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, pues, pueda, como usted dice y como dice su propio nombre, hacer justicia a ustedes que de una u otra manera han estado luchando con esta corrupción también, ¿no? Sí. Esperemos que las cosas terminen a bien. Esperemos que vean este video, también hay que compartirlo. Compártanlo, por favor, porque de esta manera también va a poder llegar de repente algún funcionario de la Corte Suprema y de una u otra manera pues se puede hacer y exigir que se haga justicia. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Vamos a conversar también con los compañeros, con los hermanos que están acá, porque también tienen ustedes un tema pendiente, ¿no? A eso nos... vamos a vamos a conversar acá, vamos a mover un poquito esto acá. Sí. ¿Cuál es su nombre? Y coméntanos cuál es el pedido. Mi nombre es Feliciano Lamberto Carrere Jiménez. Mi madre fue la que le hicieron el fraude procesal aquí en la Suprema Corte. Mi madre demandó a Petróleos Mexicanos por un accidente que tuvo mi padre. Y a Pemex, ¿verdad? A Pemex. Y que le causó la muerte a mi padre. Mi padre era petrolero, ¿no? Hacía caminos, maquinaria pesada. Tuvo un accidente de trabajo, deja de caminar, laboral, deja de caminar, lo jubilan por incapacidad permanente y se muere. Entonces mi madre entabló una demanda contra Petróleos Mexicanos de tal forma... Para que le reconozcan, ¿no? Porque igual un accidente laboral dentro de su hora de trabajo... Sí, todo. Claro, todo eso incluye pues una indemnización para ustedes. Está desde la hoja de accidentes secuenciales médicas, 1 hora y media, certificado de lesiones 1 hora y media después del accidente, 1 año 8 meses, 1 año 9 meses, secuenciales médicas, conclusiones médicas, se discute entre médicos. O sea, tiene todas las pruebas. Sí, todas las pruebas. ¿Hace cuánto tiempo está pidiendo justicia usted? Por eso le digo, mi madre fue la que demandante. ¿Hace cuánto tiempo? Mi madre de la corte está desde 2011. Desde el 2011. 2011 se solicita la... Estamos hablando de más o menos 13 años. 13 años. Y hasta el momento... Mi madre se murió en el proceso. En el 14 se muere mi madre. En el 2011 empieza aquí la corte. En el 2012 la corte pide que se presenten las pruebas.
y se presenta la copia certificada de todo el expediente laboral el día 22 de mayo 2012, 12:52 p.m. en oficialía de partes. Y exactamente a la misma hora, allá arriba en la segunda sala, están mandando amparo directo en revisión. Eso no es posible humanamente hablando, no se puede, porque todo lo que se hace se lleva tiempo. Tiempos y movimientos, cada movimiento implica un tiempo, por lo tanto no puedes recibir y estar mandando al mismo tiempo, no se puede en ninguna parte del mundo. O sea, están vulnerando ahí el sistema judicial ahí. O sea, no es creíble, pues como a la hora que estás recibiendo 12:52 p.m. estás recibiendo a las 12:52 p.m. y a las 12:51 ya lo estás mandando de ahí arriba a la revisión del colegiado. Pues eso no se puede, humanamente hablando. Solo la inteligencia artificial se puede hacer eso y más, y es lo que hicieron ellos. Entonces ahí usted más o menos puede deducir que probablemente estén haciendo alguna artimaña para luego, que no se lo obtenga. estoy seguro, tengo las pruebas, exhibo las pruebas, ¿no? Del fraude procesal en la Suprema Corte. O sea, donde según lo mandaron, nunca llegó al colegiado, al 13º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del PS, nunca llegó. Lo único que hubo ahí en un tiempo fue del 9 de noviembre de 2010, nunca hubo 2012. ¿No? Me entrevisté con el secretario de Estudios y Cuentas del magistrado y me dice, aquí nunca llegó nada de la Corte. Desaparece en el expediente laboral el mismo día que se presenta. Y eso se llama fraude procesal. Ahora, un agravante más que podría ser, hasta he podido escuchar hace un momento que usted proviene de una de una cultura viva, ¿no? O sea, usted es originario. Soy hablando de lengua indígena, pues soy hablando. ¿Podría de repente decirnos algo en lengua indígena, por favor? De la presidente de la casa de Ventana, pero ñangabi ni gabendi, ñangabi ni gabichingadera, ña maguti, ñala Ventana a la villa de Sirani ni gabega. Mira, de la yuju, cabe na yuju, cabe vinieron un lugar que na yuju, viene yuju, la cabe gasti, no es que anda, cabe, la guati, cabe si na, y gapa, cabe ya tabian. Hagan un nuca, cabe carite, cabe ese vinila, la guya, la cara, acá no hombre, acá no ana, acá no este hombre, no, irá a cabe la dula napa, sin pur, no duari. La cabe la que anda, que pasi, cabe no era acá de 2011, anda isa. 13 años, ¿no? 13 años. 13 años. En la Suprema Corte, pero aparte, esta historia empieza desde hoy. Al principio de la Junta Federal era cada 6 meses las audiencias. Entonces, su madre y su padre pertenecían a esta comunidad, o sea, a esta cultura viva. Mi madre. Su madre. Mi madre indígena. La que comenzó la demanda. Claro. O sea, ni siquiera por considerarse que ustedes pertenecen a una cultura viva, ni siquiera por eso tuvieron contemplación de poder hacerle justicia, ¿no? No, eso, señores, no, al contrario, si eres de comunidad indígena no tienes derechos de nada, pero si eres delincuente sí tienes derechos. Luego al delincuente lo sacan de volada, 3 días que lo agarra la policía, al tercer día está el delincuente, porque les violentaron sus derechos humanos a los delincuentes, sí. Y esto que es un derecho laboral, que también es un derecho humano, un derecho consagrado. Porque su padre un accidente y murió a causa de eso. En la Constitución. De entrada, los médicos, a 1 hora y media después del accidente, la doctora del Hospital Regional de Villahermosa, de Petróleos Mexicanos, dice, lesión que por su naturaleza puede poner en peligro la vida del paciente. 1 hora y media después, 1 año 8 meses, 1 año 9 meses, hojas de lío. Se trata de masculino de 63 años de edad con antecedente de accidente laboral, choque de unidad móvil, recibiendo traumatismos, se queja de dolores en la región lumbosacra con irradiación al miembro pedálico izquierdo, cuadro que obliga a claudicar posterior a caminar. Quiere decir que deja de caminar por el accidente y lo jubilan por incapacidad permanente y se muere. ¿Y la ley qué dice? La Ley Federal de Trabajo dice que accidente de trabajo es toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte. ¿Y de qué hablo yo? De entrada es accidente de trabajo y esos señores desaparecen en el expediente el mismo día que claramente que no hay justicia, no hay legalidad jurídica en la Suprema Corte. ¿Ustedes han intentado de repente llegar a instancias internacionales? Se tiene que agotar aquí no aparece el expediente. O sea, tiene que dar una respuesta para que de acá pueda escalar a una instancia internacional. Tiene que terminarse acá, aquí todavía no.
La última denuncia lo metí en septiembre del año pasado. Un poquito más acá, por favor. Septiembre del año pasado metí la denunciando ante la ministra presidenta de la Suprema Corte, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, el fraude procesal. Es una denuncia que está desde septiembre y no hay respuesta alguna, pero para esto lo que hicieron con una llamada anónima sí le da cauce. Pero una cuestión verdadera de un accidente de trabajo, de una muerte por accidente de trabajo, no le pueden dar causa, no lo pueden terminar. Los 5 ministros de la segunda sala me declaran parte legítima, pero no resuelven. Soy parte, desde el primer ministro que en 2016, que mi madre se muere en 2014, entro a gestionar 2015, 2016, el primer recurso de reclamación le tocó al ministro Javier Lainez por decir, y Lainez dice, Feliciano Lamberto Carrera es parte legítima, pero no engloba en las facultades de la Corte. En un supuesto le correspondería al órgano colegiado, lo que según habían hecho cuando desaparecen el expediente. Pero ¿cómo es posible que un ministro suponga y no resuelva? ¿No? ¿Qué clase de ministro, qué clase de juez es? ¿No? Que no resuelve, está un accidente de trabajo, muerte por un accidente de trabajo, y le sacan la vuelta, ¿no? Se lava con su Pilato, se lavan las manos, ¿no? Es lavarse las manos. Ahora los 5 ministros de la segunda sala, la última recurso de reclamación, los 5 ministros, ya soy parte legítima, pero tampoco resuelven. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿No? Es un accidente de trabajo. ¿Qué dice la Constitución? El artículo 123, fracción 27, incisos G y H y el 28, que dice que las indemnizaciones por accidente de trabajo son irrenunciables, pasan a ser patrimonio de la familia, no están sujetos a gravámenes, pasarán a título de herencia con simplificación de juicios sucesorios. Lo que les digo a estos cabrones, ¿cuándo les simplificaron los juicios a mi madre? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Es un accidente de trabajo, son derechos consagrados en la Constitución, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tantas vueltas? Porque cuando es un derecho se discute entre médicos y el médico tercero en discordia, la autoridad federal dice, acusa a Pemex, si hubieran operado ese hombre viviría, nadie se muere por dejar de caminar, que también fue por el accidente. O sea, aparte de haber pasado el accidente, no atendieron a tiempo a su papá. Lo atendieron, pero no como deberían haber. Sí lo detectaron, el médico tercero en discordia dijo que si lo hubieran operado, o sea, si lo hubieran atendido correspondiente, o sea, como debería haber sido, su papá estaría vivo, sería otra la historia. Sí, otra la historia, exactamente, sería otra, pero lo dejaron morir. Lo dejaron. Entonces, a mi madre, o sea, lo que más me dolió aquí en esta historia es volver a morir a mi madre. ¿No? Sí, no hay dinero, cuando yo sé la ciencia cierta que mi madre se murió a consecuencia de un accidente de trabajo. A ciencia cierta, pues no es cuento, no es una historia verdadera, ¿no? No choque en carretera federal, ya tengo más días viviendo que mi padre se murió. Mi padre no tenía canas en la cabeza, y era hiperactivo, pues, de los que a darle, ¿no? A la chamba. Cuando llegué al sindicato petrolero me dijeron, tú eres hijo, Sindicato Nacional Petrolero, tú eres hijo de Carrera. Tu padre era uno de los pilares del departamento de vías de acceso. Para que entre perforación hay que hacer camino, si no, no entra perforación, ¿no? Y su padre, el trabajo era de ahí, mi padre ahí, el trabajo de mi padre ahí está. Se sigue usando los caminos, los pozos se están produciendo, ¿no? Y entonces ocurre un accidente, se muere, no le pagan, no, a él, de entrada no le pagaron a él, ¿no? Después mi madre que demanda tampoco le paga, se muere. No sé, que son los mi madre también, se muere en una forma precaria, es lo que más me caló, pues, es lo que más me tiene aquí, ¿no? Entendemos la indignación y el dolor. Sí. Muchas gracias por la entrevista. Esperemos que esta noticia logre llegar a las personas indicadas, ¿no? Que puedan tomar esta decisión y vean la indignación. Son tantos años, ¿no? Injusticia a profesores porque denuncian corrupción, injusticia a los trabajadores que por ser indígenas no le hacen justicia, ¿no? Esperemos que en esta oportunidad, ya que México está cambiando con esta cuarta transformación, esperemos que también esta cuarta transformación llegue también a la parte de la justicia. Reforma al Poder Judicial, esa es parte de la cuarta transformación, eso es la determinante. Lo único que le queda a la oligarquía es este poder corrupto, ¿no? Podrido que tenemos que cambiarlo, y si nos queda bien en este cambio que viene, vamos a volverlo a cambiar hasta que quede bien, hasta que podamos decir vivimos en un estado de derecho, porque ahorita con este poder judicial como está podrido, vivimos en un estado completamente de chueco. ¿Cuál derecho? No hay derecho, hay estado completamente de chueco, no hay legalidad jurídica. Si no hay legalidad jurídica, no hay una justicia pronta y expedita.